cuando quería disputar esta presidencia que finalmente ganó, ocupó prácticamente en solitario el ring, porque sus adversarios no aparecieron sino hasta última hora y finalmente él logra ganar la presidencia. Pero en la medida en que el presidente Petro no ha logrado encontrarse con su rol de presidente, no ha logrado crear un equipo gestor que lleve a la práctica las promesas que él realizó, que están incumplidas a lo largo y ancho de Colombia, en la medida en que el presidente no ha logrado crear un equipo de gobierno, por cuanto que es sorprendente cada vez que se retira un ministro o el director de una importante agencia del Estado, nos venimos a enterar que las relaciones se establecen a través de una sola persona, que es la señora Sarabia, y que el presidente raras veces se reúne con sus ministros para revisar las tareas. Entonces, yo siento al presidente muy angustiado, muy acorralado por sus propios errores y deseoso de revivir ese momento que fue el momento cumbre de su vida cuando él era opositor. Ha intentado ser opositor hasta de su propio gobierno, cuando llama las tareas de los ministros y elude las responsabilidades por el trabajo que los ministros no han hecho. Entonces yo siento que este tema de los videos es un capítulo más en ese intento del presidente de mantener vivo la efervescencia de sus seguidores y de desviar la atención del asunto más importante en este momento, y es saber por qué no está funcionando el gobierno, por qué la plata de la reforma tributaria está guardada en los ministerios y por qué parte de esa plata de la reforma tributaria fue desviada 200.000 millones de pesos con la autorización del ministro de Hacienda, sin ningún sustento técnico por parte de los senadores que pedían ese cambio de recursos que inicialmente iban para la DIAN, poco más de 400.000 millones de pesos, y Sí. que han terminado embolsillados por funcionarios del gobierno y congresistas. ¿Esto qué es? Esto es, nosotros necesitamos empezar a atacar a Fico, y eso va con los 20 argumentarios para memes, ¿sí? Entonces, listo, sacamos el meme y demás, pero necesitamos empezar a infundir ciertos rumores y ciertos elementos que nos sirvan a nosotros en contra de Fico, así como nos lo están haciendo a nosotros. O sea, en esta campaña no basta con defenderse solamente. Ya lo vimos esta semana, esto va a ser y lo que se viene, ¿sí? Que es bastante grave también. Entonces nosotros necesitamos empezar a generar contenido que nosotros podamos sacar por distintas redes, por distintos canales de WhatsApp, de Telegram, atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Con sus relaciones con el narcotráfico. 1. 2, con su mala gerencia en la alcaldía. ¿Sí? 3, con las redes de poder que tiene detrás. 4, hay que vender a Fico como una marioneta. ¿Sí? Entonces hay que inventarse quiénes son marionetas en este país. O no inventarse, hay que recordarle a la gente quiénes han sido marionetas en este país. O qué pasa cuando usted tiene un novio que no tiene criterio, o una novia que no tiene criterio. O qué pasa cuando usted tiene una sanguijuela. O qué pasa, ¿sí me hago entender? O sea, tratar de construir como unas líneas narrativas para hacer caer a Fico, en términos de su estética, en términos de su vida personal, en términos de su vida política, ¿sí? Entonces, para eso, pues sí, hay que hacer investigación, hay que revisar como el prontuario de Fico y de la gente que lo rodea, pero hay que empezar a proyectar cosas. ¿Listo? Hagan ustedes, dejen volar su imaginación. Yo no quiero ponerles como, oiga, hagamos una noticia sobre esto o hagamos una cadena sobre esto, pero piensen en, hay que atacar a Fico y quitarle a Fico la posibilidad de llegarle a las mujeres. Uno, a las mujeres. Cadenas de WhatsApp para que las mujeres vean de una manera negativa a Fico. Eso no sé si tenga que involucrar, pues estamos en un lugar, mejor dicho, estamos en un cuartel operativo de campaña B, ¿no? Entonces también, pues yo les tiro ideas, pero aquí pues se trata de defender la campaña y de lograr disputarle las audiencias a Fico. Entonces, uno, el tema de mujeres. 2, el tema del empresariado y la economía. Tenemos que
proyectar que Fico va a acabar la economía de este país. O sea, que si estamos jodidos, con Fico va a ser peor. Que si Duque llevó a este país a la crisis, Fico la va a hundir. 3. Bueno, el tema de mujeres, ¿no? Entonces hay que ver, por ejemplo, no sé, una vaina así como usted confiaría en alguien como Fico, ¿no? Y poner la cara así como de depravado, no sé. ¿Le confiaría usted el país, le confiaría usted sus hijos a un presidente como Fico? ¿Sí? ¿Dejaría usted a su mamá o a su papá con los aliados de Fico? Una cosa así, o sea, empezar a jugar con temas muy emocionales tratando de quitarle audiencias, ¿no? Entonces, mujeres, familia. ¿Qué le garantiza a Colombia que esos estrategas perversos sin límites éticos sigan haciéndolo hoy desde el mismo gobierno con los recursos del fisco o con los recursos ocultos que también financiaban la campaña? Yo no creo, además, que revivir todo este episodio, como lo decía Juan Carlos, sea una señal de añoranza emocional de Petro. Es una estrategia de cortina de humo para distraer a la opinión pública y tal vez usar a la fiscalía para perseguir a quienes dentro de la campaña, asqueados y escandalizados por esa inmoralidad y por lo que usted bien dice son conductas en el universo de lo penal, pues dieron a conocer esto a través de Semana. Yo creo que hay un propósito de venganza. Aquí se va a instrumentalizar la justicia porque Petro necesita sacarse el clavo y va a usar a la fiscalía para averiguar quién fue efectivamente el que le filtró esa información a la opinión pública. Lo triste es que el país conoció estos petrovideos con suficiente antelación a la primera vuelta y no pasó nada. Y un pedazo grande de la prensa no acogió la iniciativa de Semana y trató más bien de tapar este escándalo espantoso. A mí no me sorprende la inmoralidad de Petro y su equipo de campaña y su asesor. Me preocupa que siguen aparentemente vigentes. Quienes sufrimos, no sé si Juan Carlos y Miguel lo sufran, Vicky seguro lo sufre, de los ataques constantes de estas bodegas, que en el caso de Vicky ya tienen jerarquía de violación del derecho a la libre información. Pues sabemos que esa metodología no ha desaparecido del entorno mediático colombiano. Es hasta dónde es capaz de llegar Petro y su gente para llegar al poder y en este caso para mantenerlo. Y ese diría es el tema central porque Petro nos ha confirmado durante su gobierno y particularmente ahora con todo lo que ha dicho de gobernar por decreto, la constituyente, etcétera, es que el fin justifica los medios. Es decir, a Gustavo Petro lo moviliza esa doctrina, ¿no? El fin justifica los medios. Y eso es peligrosísimo, porque esa es la misma cultura traqueta, la cultura del atajo, la del dinero fácil, la de todo vale, que termina siendo la que ha profundizado en buena parte de la violencia en este país. ¿Y por qué comienzo por ahí? Porque lo que hicieron para ganar es lo que están haciendo para gobernar. Y lo están haciendo contra muchos de nosotros, ya lo decía Enrique, contra Vicky, contra opositores, periodistas. En el caso mío particular soy víctima prácticamente diaria de ataques falsos de Gustavo Petro y de su equipo, que además tiene un agravante. No solamente no es ético, diría yo, no es legal, sino que además está hecho con plata pública. Están utilizando los impuestos que pagamos los colombianos, que con mucho esfuerzo pagan las familias colombianas, para atacar, para utilizar estas formas de comunicación para atacar a la prensa, para atacar a los opositores, para atacar a empresarios, etc. Dicho eso, ese cuartel del que usted está hablando, Jairo, pues sin duda fue una construcción probable de lo que uno, digamos, abstrae de todos estos videos, de un equipo de personas que estaban dedicadas a construir líneas de narrativas para desorientar a la opinión pública, para engañar a la opinión pública. Y pues es muy lamentable ver lo que hicieron, no solo con Federico, que lo hicieron con Fajardo, lo hicieron con todos los candidatos, porque finalmente lo que entendieron es que con la capacidad que tuvieron para atacar, pues de alguna manera desdibujaron a los candidatos calumniándolos, etcétera. Pero además yo le quiero hacer una cifra que hace poco estuvimos revisando y una persona que conoce bien este tema nos dijo, porque es que no podemos perder de vista esto. Petro tuvo plata ilimitada en la campaña, ya lo estamos viendo, violación de topes, etcétera. Pero ojo a esto, en los últimos 3 meses, creo, 4 meses, Petro tuvo 2 billones, ojo, 2.2 billones de impresiones en Facebook.
Eso calculándolo un precio promedio de impresión pueden ser 12 millones de dólares. 12 millones de dólares para 2.2 billones de impresiones en 3-4 meses. Si uno extrapola esa capacidad de plata y comunicación a toda esta estrategia, imagínense lo que fueron capaces de hacer para construir unas narrativas falsas. Entonces, yo pongo eso como alerta para decir que hoy Petro está haciendo lo mismo desde el gobierno. Y que, insisto, el debate no es cómo llegan cómo se conocen los petrovideos, es qué dicen, y lo más grave es que hoy se está haciendo realidad. Pero en realidad esto fue un Watergate al revés, porque en el caso de lo que ocurrió en Estados Unidos hace ya más de 50 años, era el gobierno el que estaba realizando un espionaje a la campaña demócrata. Aquí no hay Watergate contra la campaña del presidente Petro, del entonces candidato Petro, porque todo lo que conocemos es cómo se organiza la destrucción, el asesinato moral de sus competidores. Eso fue lo que ocurrió. Hubo un asesinato moral de los competidores. Y además, es curioso revisar qué pasó con todas las personas implicadas desde el lado de la campaña. Les ha ido divinamente bien. Uno es embajador ante la Corte de Londres. El otro es embajador ante el Eliseo en París. Y el otro es cónsul en Chile. Entonces, aquí lo que hay es una jugada terrible que fue un paso adicional en la destrucción del debate político democrático en Colombia. Porque cuando usted tiene todos esos recursos para destruir moralmente a su contrincante, usted desaparece el debate político. Recuerde usted, Jairo, que por allá, eso fue tal vez en abril, tal vez sí, yo creo que fue en abril del año en plena campaña presidencial, que Petro en su cuenta de Twitter saca un código para una campaña limpia. Eso era lo que se presentaba ante el público, pero por debajo de la mesa se estaba realizando una cosa espantosa. Pensemos una señora que luego resultó senadora del partido de gobierno, que lanzó todo tipo de calumnias contra el candidato presidencial Fajardo. Ya ha sido señalado lo que pasó contra el candidato presidencial Gutiérrez. Entonces, lo que hay aquí por parte del presidente es una estrategia muy bien delineada para cambiar la versión de los acontecimientos. Es que a mí me sorprende porque lo que debería estarse siendo investigado hoy son las denuncias de los diversos candidatos presidenciales de aquel entonces acerca de una labor meticulosa, muy bien financiada, claramente respaldada por el equipo de campaña del entonces candidato Petro para destruir toda credibilidad de sus adversarios. Y el daño que eso hizo fue inmenso, porque hoy no sabemos cuál fue el impacto que le causó electoral a cada una de estas personas. Pero lo que sí permitieron ver estos videos, este Watergate criollo desde la campaña del presidente Petro contra sus competidores, es que no se respetaba ningún código ético ni moral, que se acudió a las más bajas manipulaciones para que sus contrincantes aparecieran como unos seres que ni ética ni moralmente estaban capacitados para la presidencia. Recordemos, por ejemplo, una conversación que no se nos puede olvidar, que allí varios de los que participan señalan de platas, como el caso del actual embajador en Londres, Barreras. Él habla de una compañía, usted recordará, Jairo, de Cali, que va a pasar una plata de giros a la campaña. De giros, sí, señor. Y adicional, es decir, que no se nos puede olvidar nada de esto. Y adicional, allí se menciona que han tenido lugar unas reuniones prometiendo la no extradición, y el embajador en Londres, Barreras, da el guión de cómo tapar ese escándalo. Entonces, yo estoy muy sorprendido, es porque la investigación debía ser al revés. Hay identificación, seguimiento, grabaciones, tienen todas las horas de las reuniones, los comentarios, pregunta. Somos la campaña porque no vimos sí, pero la vaina no es esto sí es una vaina que yo lo hablé con este hombre. Es tan radical la posición que tenemos que tomar
que yo anoche hice una reunión cumbre con la Unión Patriótica. Anoche, domingo anoche a las 9 de la noche estaba empezando la reunión, llevando el mensaje diciéndoles están listos porque la Unión Patriótica fue quien habló. Entonces, esto casi que es suspensión inmediata con denuncia en la fiscalía de ese tamaño. Este tema motivó el nombramiento de Navas Salero como jefe jurídico ayer, para que él prepare un par de denuncias penales, entre ellos ese. Y yo estoy pendiente de pedir una cita. Si tienen evidencias, ese tema y el de la compra de votos son dos temas. Yo estoy pendiente para pedir una cita al fiscal y decirle voy para allá y entregarle personalmente. Pues claro, los socios hay que aliviar esta reacción porque estaba en la por insulto un insulto en una declaración de televisión, de una entrevista, no sé qué cosa, no es que si está hablando de ese tema, pero dijo, a ver si yo me acuerdo de qué. Le preguntaron a usted, Roy, de las sesiones presenciales del Congreso. ¿Usted cuándo va a renunciar al Senado? En la prensa, en las redes, ocupan altos cargos, como lo decía Juan Carlos, salieron todos premiados. Lo que es gravísimo es la insensibilidad moral que vive el país hoy en día. Estas personas deberían estar completamente excluidas de la función pública. A mí nada me sorprende del señor de las bolsas. Gustavo Petro ha sido un hombre inmoral toda su vida en todas sus actuaciones, pero quienes le ayudaron precisamente a instrumentar esta estrategia para, como lo dice Roy, darle una explosión controlada al escándalo del Pacto de la Picota, que es un pacto criminal, es un pacto de promesa, de peculado, que involucra a los peores delincuentes del país, quienes, como ya lo dijimos antes, acordaron denigrar con calumnias, injurias digitales a gran escala a los opositores en la campaña, pues no tienen ningún estándar moral. Lo que no entiendo es cómo los seguimos permitiendo. Personas como Roy Barreras se aparece cada mes aquí en Colombia y da lecciones de política y de moral y de país. Es realmente incomprensible cómo se ha insensibilizado la sociedad y obviamente el peligro que resaltaba Miguel. Esto se sigue usando, se usa contra las de la oposición y obviamente contra muchos miembros de la prensa que no están dispuestos al tapen con este gobierno. Vicky, respaldo total la semana por haberlo publicado. Qué bien que el país lo conoció. Desgraciadamente, lamentablemente no tuvo efectos en la elección presidencial. Colombia sigue creyendo, por lo menos una porción de las redes toman sus noticias del X del presidente y de sus influenciadores y viven en una burbuja, en un archipiélago de falsedades y de mentiras y realmente creo que estos contenidos no les llegan a ellos y no hemos sido capaces de entrar a esa burbuja y mostrarles la realidad del gobierno que respaldan. Eduardo, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables. De dirigentes del pacto histórico ofreciendo la nuestra adición a los extraditables. Imagínense. En los pabellones se reúnen guerreros. Te doy los datos y los nombres ahora. Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir que eso, y descalificarlo y no salir a dar explicaciones de otros. No, es que la persona que fue, es que quería decir otra cosa. Okay. ¿Tenemos algún tipo de un margen ético alrededor de esto? Pues compas. Por eso lo digo. Es una campaña de defensa y de ataque. O sea, por eso lo digo. Yo suelto eso porque yo sé cómo funciona esto y yo sé qué hace en estos casos, pero creo que puede, no sé si hay algún problema con alguien que tenga algún impedimento ético, moral, religioso o lo que sea, y entonces vaya a haber incluso problemas entre nosotros o conflictos entre nosotros y no creo que esa sea la idea. ¿Alguien tiene algo que decir frente a lo que dice Gabriel? Porque, pues digamos, el objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque. Y eso significa que
tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que seguramente la línea ética pues se va a correr un poco. Sí. Y hoy se sigue corriendo esa línea ética porque en las mentiras que Petro habla sobre sus políticas públicas y el Estado General de la Nación, el gobierno de Gustavo Petro no tiene línea ética. La pregunta, Vicky, es ¿por qué las instituciones, por qué la sociedad tarda o es incapaz de reaccionar frente a lo que es hoy día evidente en estos videos, y es que este gobierno es un gobierno terriblemente inmoral? Destruyendo a sus adversarios, prácticamente no solo corriendo la línea ética, sino cruzando el código penal, es decir, cometiendo ilegalidades. Y a eso le sumo que su campaña es el resultado de un gran acuerdo criminal en el que vendió, más bien en el que ofreció impunidad a cambio de apoyo económico y político de los peores criminales, incluso los narcotraficantes. Sobre la siguiente fecha, la movilización de mujeres es acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve de algo coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla. Usemos la próxima reunión para definir estratégicamente los roles de cada cual. ¿Cómo nos diferenciamos? Fabriquemos las diferencias. Decíamos con Eduardo antes de llegar a Gustavo, inclusive preparemos contradicciones, si es que eso resulta útil. O nosotros tenemos que tomar acciones políticas. Todas estas acciones mediáticas y digamos de manejo, de marketing, ustedes son los expertos, pero las acciones políticas. Tenemos dos cosas por hacer frente a ese fenómeno. O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. Es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de caridad, que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Y el que se sume también, porque yo voy a decir, quiero subrayar, primero Vinicius, estoy completamente de acuerdo, aprendo todos los días. Quiero subrayar la frase de María Antonia Pardo a propósito de que hay mucho nerviosismo. Yo soy el primero, lo dije hace 8 días, en definir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral y vamos a ocuparnos de desmontar esa amenaza. Había 3 reuniones planteadas, que yo he planteado hace 2 semanas, pedidas, solicitadas. Una, que era la reunión de Alejandro Gaviria, yo le conté a Alfonso, lo sabe Gustavo, yo cené con ellos, con Carolina, y acordamos el mecanismo para su llegada. Está bien, digamos, plantear estrategias, ¿no? Saber a quién se acerca, a quién no se acerca, cuáles sectores le convienen más, cuáles menos. Yo creo que eso es legítimo y obvio, pero la manera en la que, primero, digamos, diría yo, sí, el irrespeto, pero más, eso es más que irrespeto, es la manera en la que están dispuestos más bien a maltratar a las personas de acuerdo a su conveniencia. Deja un grado de preocupación gigantesco, porque es lo mismo que hacen hoy y lo hacen entre ellos, así mismo se destruyen entre ellos. Pero además yo le agrego otra cosa, eso sumado a una campaña de quemarlos, como decía en ese momento una senadora actual, porque recuerden que también salió el video de Isabel Zuleta diciendo vamos a quemar, ya quemamos a Fico, ahora vamos a quemar a Fajardo, creo que fue lo que dijo. Ese tipo de cosas, pues evidentemente lo que demuestran es yo diría la condición humana de Petro y de los que hoy gobiernan. Yo siempre he dicho que uno para ser político primero debería ser buena persona. Todo lo demás se aprende, ¿no? Usted puede aprender de ingeniería, de economía, de derecho, lo que quiera, pero los valores no. Los valores usted ya los tiene, pues los tiene o no los tiene, lo educaron así, se formó así o no. Y yo creo que esta es una reflexión mucho más profunda que lo que estamos viendo aquí, es qué tipo de líderes queremos en el país, qué tipo de gente queremos que nos gobierne, que tome decisiones por nuestras familias. Y yo siempre he dicho desde que comencé en la actividad política, yo no negocio principios. Yo no estoy dispuesto a venderle el alma al diablo para llegar a ningún lado. Y desafortunadamente tenemos hoy un gobierno que no solamente le vendió el alma al diablo, como dice Juan Carlos, sino que además demuestran que no son buenas personas.
Y cuando la gente no es buena persona, está dispuesto a hacer lo que sea. Ya lo dije al comienzo también, para ellos el fin justifica los medios, para ellos no tiene ningún valor el dignidad del oponente. Además, yo quiero aquí hacer otra reflexión. En política deberíamos recordar que el oponente es oponente y contradictor, no enemigo. Es que buena parte, la retórica que utiliza ahí Roy y que utilizan en todos esos videos, es como que a la otra persona hay que eliminarla. Creo que algo decía Juan Carlos en su momento, o sea, es decir, es la eliminación total y el contradictor. Eso es violencia. Entonces, a mí me deja yo voy más allá. Usted ha usado esta palabra varias veces y coincido, Vicky, tristeza, pero más allá es una desesperanza enorme ver cómo todo esto pasa alrededor y coincido con Enrique, no hay consecuencias concretas. Así que yo creo que hoy aquí los colombianos tenemos una responsabilidad y no es esperar a que Petro reaccione o los suyos. Los que están ahí ya hicieron todo lo que tenían que hacer para llegar. Ahora nos toca a nosotros, a los ciudadanos, condenar eso públicamente y tomar las decisiones que correspondan. Y por supuesto exigirle a las entidades de control que asuman posiciones y las entidades o instituciones que funcionen.